En esta temporada seguiré los pasos de 3 hombres que viajaron por todo el mundo en busca de tesoros perdidos. Los descubrimientos que hicieron reescribieron la historia. Estoy en presencia del nacimiento del arte vikingo. Y revelaron la verdad de cómo comenzaron las sociedades humanas. Lo que iban a descubrir aquí iba a reescribir el libro de la civilización occidental. Pero estos hallazgos no siempre son lo que parecen, porque sus descubridores fueron producto de sus épocas. Hombres impulsados por el nacionalismo, el colonialismo y el ego, compitiendo para dejar su huella en nuestro pasado compartido. En esta ocasión, estoy desentrañando la historia de un arqueólogo rebelde que en 1961 hizo un descubrimiento que debería ser tan famoso como Pompeya. En el centro de Turquía, James Mellard rompió el misterio de cuándo la humanidad hizo su primer salto de la edad de piedra a la vida urbana que conocemos hoy en día. Lo que encontró fue la ciudad más antigua del mundo, desde los albores mismos de la civilización. Literalmente, en ese momento, nadie había visto algo parecido, simplemente no existía. Este descubrimiento aún está transformando lo que sabemos sobre nuestra historia más temprana. Puedo imaginar el rostro de otra persona de hace 9000 años, mirándome directamente a los ojos. Sin embargo, su propia reputación está hecha pedazos. Tanto la prensa como el gobierno habían comenzado a hacer preguntas muy difíciles. Mellard se envolvió en un escándalo, acusado de falsificar pruebas y de robar en sus propios yacimientos. Ahora quiero separar la verdad de la calumnia para revelar una de las mayores historias no contadas sobre la arqueología. Esta es la llanura de Konya, en Turquía central, conocida desde la antigüedad como Anatolia. Está a 9 horas del sureste de Estambul y la frontera con Siria está a solo otras 6 horas. Es un terreno extenso y remoto. James Mellard, mejor conocido como Jimmy, llegó aquí en 1951, cuando tenía 26 años. Proveniente de la miseria de racionamiento de la Gran Bretaña de la posguerra, se encontró en un lugar fértil donde las personas cultivaban tal y como lo hacían sus antepasados durante incontables generaciones. Se sintió atraído hacia este lugar por los rasgos misteriosos del paisaje. Cada pocos kilómetros encontramos unos particulares montículos bajos. Están en todas partes, pero no son naturales. Fueron hechos por personas. Son restos de asentamientos perdidos en el tiempo. Algunos de ellos hace miles de años. En la década de 1950, la llanura de Konya fue considerada como un desierto arqueológico. Pero Jimmy estaba convencido de que estos montículos contenían el secreto de cómo comenzó la civilización. Jimmy aprendió turco por sí mismo y reclutó personas locales. Se quedó en pensiones donde las camas aún estaban tibias por previos huéspedes y fue de pueblo en autobús antes de seguir a pie buscando evidencias. Pero no todos estaban acostumbrados a los extranjeros. Jimmy tenía que llevar pequeñas piedras en los bolsillos para arrojárselas a los perros salvajes hasta ahuyentarlos. Y fue arrestado 3 veces por la policía local, que sospechaba de un extraño literalmente excavando en su terreno.
Al provenir de Londres, a Jimmy le encantaba el espacio y la libertad. Luego, en un lugar llamado Chatham Hook, por fin encontró lo que estaba buscando, un montículo particularmente grande. Todos los instintos de Jimmy como arqueólogo estaban surtiendo efecto. ¿Era este el antiguo asentamiento que había estado buscando? Escribió en sus registros. La importancia de la llanura de Konya en la prehistoria de Anatolia es obvia. Ninguna otra región en la meseta muestra tal número de montículos antiguos o tantos montículos de gran tamaño. Desafortunadamente, antes de que Jimmy comenzara a excavar, sucumbió ante un virus estomacal particularmente desagradable. Tuvo que renunciar, llegar a la aldea más cercana y buscar asistencia médica urgente. El gran descubrimiento de Jimmy tendría que esperar, pero al regresar, revelaría cómo la humanidad dio los primeros pasos hacia la civilización. En Turquía, Jimmy vivió en la ciudad de Estambul, conocida como la encrucijada entre Oriente y Occidente. Fue su hogar durante 20 años y su hijo Alan aún vive allí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué placer verte! Bienvenida, adelante, Gracias. adelante, por aquí. Oh, muchas gracias. Bien, esta es una foto de mi padre cuando era un joven estudiante. Creo que fue en la Universidad de Londres, con los hermosos anteojos de la época. ¡Qué elegante! Elegante. Sí, quizá fue cuando era joven, pero luego la elegancia no era importante en absoluto. ¿Cómo describirías qué clase de hombre fue? Dedicado a la arqueología. Creo que, sin duda, la arqueología era su gran pasión. Yo admiraba a mi madre por haberlo soportado durante todos esos años. Si ella no hubiera sido arqueóloga, no creo que el matrimonio hubiera sobrevivido. No. Por suerte, fue una buena compañera en ese sentido. Arlette provenía de una familia turca de clase alta. Jimmy la conoció en una excavación y se casaron en 1954. Ella era su mano derecha y trabajaba junto a él en cada excavación. Estoy intrigada por tu madre. ¿No era ella quien manejaba la cámara? Así es. Ella era la camarógrafa oficial y esta es su cámara. Para los Mellard, el descubrimiento era un negocio familiar. Incluso el joven Alan fue reclutado para ayudar. La mayoría de las fotografías mías, como esta hermosa toma de mí limpiando esqueletos, tenía... ¿Cuántos años tienes aquí? 7, 8, 9, exactamente. ¿Qué clase de niño de 7, 8, 9 años tiene este tipo de oportunidad? Pues prácticamente nací y me llevaron directo a la excavación. Es obvio que era su pasión, una pasión muy arraigada, desde su infancia, desde su educación. ¿Acaso eso viene de sus padres? Sí, sin duda alguna. Creo que mi abuelo, que era un experto en dibujos y pinturas holandesas, lo animó mucho. Jimmy pasó sus primeros años en Londres, en el centro del mundo del arte. Pero después de la crisis de Wall Street en 1929, su padre Jacob, un marchante de arte holandés, trasladó a la familia a Holanda, lo cual angustió a su madre Lynn. Creo que mi abuela no estaba contenta con eso y se suicidó, por lo que fue un periodo muy traumático. Papá tenía unos 8 años. Al llegar a la casa de la escuela, olieron gas en la cocina. Los vecinos tuvieron que romper la puerta y ya era demasiado tarde para salvarla. La muerte de Lynn dejó un enorme vacío. Necesitaba encontrar algo para ocuparse y para entonces la historia y la arqueología eran temas de estudio, sin mencionar que la guerra comenzó en el año 39, ¿sabes? Jimmy tenía 14 años cuando Holanda fue invadida. Se sabía que era un súbdito británico y 4 años más tarde se le ordenó trabajar sirviendo a Alemania.
Pero a las pocas horas, su padre se las ingenió para llevarlo en tren hasta la pequeña ciudad holandesa de Leiden, donde un empleo en un museo equipado con una guarida lo mantuvieron a salvo de los nazis. A los 21 años dejó Holanda para siempre, ganando un lugar en la Universidad de Londres para estudiar egiptología. Para Jimmy, experimentar el trauma del suicidio de su madre y luego presenciar la ocupación nazi de Holanda, todo eso debió haberle generado una gran carga emocional. No puedo evitar pensar que para Jimmy la arqueología no era simplemente una carrera, era una vía de escape. En la universidad, su pasión por la prehistoria creció y consiguió un empleo de director asistente en el Instituto Británico de Arqueología en Turquía. Al llegar en 1951, encontró una nación en medio de un súbito cambio. El Imperio Otomano de Turquía había sido enemigo de Occidente, pero ya comenzaba a construir una nueva identidad. Jimmy ya rechazaba la idea de que Grecia y Egipto eran las únicas culturas antiguas relevantes. Creía que Turquía había sido muy descuidada y vio la oportunidad de darse a conocer. Pero había riesgos. La falsificación de artefactos era común en el mundo arqueológico. En la época otomana, los tesoros de gran importancia nacional se sacaban del país como si nada. Terminaron en museos extranjeros y colecciones privadas. Esto significaba que los arqueólogos extranjeros eran vistos con sospecha y envidia. Fue en este contexto hostil que Jimmy se puso a trabajar. De inmediato, su mera determinación obtuvo resultados. Este museo está lleno de sus descubrimientos. A solo 3 años de haber llegado al país, en 1954, Jimmy descubrió una cultura de la Edad de Bronce previamente desconocida, con 5.000 años de antigüedad en el oeste de Turquía, probando que este país tenía civilizaciones poderosas al mismo tiempo que los antiguos egipcios. En 1957, Jimmy tenía otra excavación en curso. Los hallazgos que descubrió probaron la existencia de una cultura aún más antigua. Son hermosos y sofisticados. Me parece increíble pensar que tienen más de 7.000 años de antigüedad, más antiguos que Stonehenge y que las grandes pirámides de Egipto. No se trataba solo de las fechas. Los hallazgos de Jimmy desafiaron una de las ideas más grandes de la arqueología. Cuando comenzó a excavar, uno de los principios básicos de la arqueología era que todas las civilizaciones del mundo surgieron de un solo lugar en el cercano Oriente, conocido como el Creciente Fértil. Esto se llamó teoría de la cuna de la civilización. La idea era que a finales de la Edad de Piedra, hace unos 12.000 años, nuestros ancestros pasaron de la caza y recolección a la agricultura y construyeron asentamientos permanentes. Este fue el cambio más importante de nuestra historia. El comienzo de la civilización humana. Pero los hallazgos de Jimmy en el centro de Turquía estaban a más de 1.600 kilómetros del Creciente Fértil. Él sugeriría que había más de una cuna de la civilización. Un ataque directo al pensamiento convencional. Para un hombre tan joven, desafiar una de las ideas centrales de la arqueología era tan arriesgado como drástico. Pero para Jimmy esa era la emoción de la carrera que eligió. Desafiar las teorías aceptadas y, con suerte, encontrar la evidencia
para demostrar su hallazgo. ¿Qué es lo que lo llevó de vuelta al misterioso montículo de Çatalhöyük en 1958? Quería más evidencia de que Turquía fue alguna vez el hogar de las primeras culturas avanzadas y presentía que este era el lugar para encontrarlo. La profesora Emma Beisel ha estado estudiando la carrera de Jimmy Mellard. Jimmy habría visto otros montículos. ¿Por qué se entusiasmó con este en particular? La diferencia de este lugar es que, a partir de los artefactos que podía ver en la superficie, el material en la parte superior del montículo, que es el más reciente, y el material en la parte inferior, que es el más antiguo, eran todos de la Edad de Piedra, todos son del Neolítico. Oh, así que es como una cápsula del tiempo. En lugar de ser construida más tarde, es consciente de que esto es autónomo. Parecía que este yacimiento estaba completamente intacto. Debió ser sorprendente para él como arqueólogo. Estaba muy emocionado por ello. Fue totalmente revolucionario. Aún más, el tamaño del montículo indicaba que había sido construido a gran escala. Jimmy sabía que tenía que excavar aquí. La idea de que, bajo sus pies, existía una ciudad de la Edad de Piedra debió ser uno de los momentos más emocionantes de su vida, ya que si él tenía razón, eso cambiaría las reglas del juego. Escribió: podría significar solo una cosa. Había muchas casas. Me di cuenta de que Çatalhöyük era una enorme ciudad neolítica. Fue en este lugar donde Jimmy demostró que la teoría de la cuna de la civilización estaba errada. Le tomaría casi 3 años para que asegurara la financiación necesaria, formara su equipo y comenzara a excavar. Los 8.000 años de inactividad de Çatalhöyük llegaron a su fin el 17 de mayo de 1961, cuando nuestro grupo comenzó las excavaciones, y era evidente que no era un yacimiento ordinario. Por Dios. Mira este lugar. Es magnífico y además es gigantesco. Pero también es sin duda una ciudad, ¿no es así? Se pueden ver los edificios. ¿Cómo habría sido cuando Jimmy Mellard lo descubrió? Cuando comenzó a explorar, una de las cosas que notó fue que aquí arriba en la ladera había trozos de paredes que sobresalían de la tierra porque el viento había soplado por toda la parte superior del montículo, se había llevado el polvo y las paredes estaban allí, así que él sabía desde entonces que había edificios de algún tipo allí. Es increíble, así que ¿la naturaleza estaba cediendo el sitio? Sí, estaba revelando los secretos, sí, lentamente. Jimmy fue el pionero de una nueva generación de arqueólogos occidentales, así como un pensador revolucionario. Creó una reputación al tratar a los excavadores turcos de su equipo con absoluto respeto. Siempre les daba reconocimiento, incluso en todas sus publicaciones los nombraba a todos. Y eso es raro, ¿cierto? Totalmente, incluso ahora. Sí. Este era un equipo pequeño, se conocían bien y trabajaban rápido juntos. Y cuando dices rápido, ¿tienes idea de qué tan rápido excavaban? Sí, tenemos los registros de Jimmy sobre la excavación que guardó meticulosamente todo el tiempo. Tenemos suerte de que lo haya hecho. ¿Este es el verdadero diario? ¿El diario que Jimmy guardaba aquí mientras excavaba? Exacto. Oh, wow. Se puede ver lo rápido que las cosas progresaban de un día a otro. Aquí, en el día 4 de la excavación, ya había dibujado una casa entera y pinturas murales. Oh, por Dios, 4 días después y ya tenía la estructura de la casa y los detalles. Es increíble. Intacto durante milenios, el suelo de limo arcilloso había preservado las casas y su contenido.
Jimmy nunca podría haber anticipado tal suerte. Excavó a una velocidad inimaginable hoy en día, y los hallazgos siguieron apareciendo. ¿Cuáles fueron los principales descubrimientos de esa primera excavación? Al final de esa primera excavación pudieron ver planos de casas enteras y áreas de asentamiento, lo que había dentro de las casas, hornos y estufas y pinturas murales, que era algo totalmente nuevo que nadie esperaba. Un increíble nivel de detalles y artesanía. Es extraordinario. Todas estas ideas desafían la noción que tenemos de nuestros ancestros de la Edad de Piedra, ¿no es así? Y lo que encuentra al final es que en realidad es una especie de ciudad donde había muchas personas viviendo juntas en el mismo lugar, en cuartos muy cercanos, con una sociedad bastante complicada, mucho más complicada de lo que nadie imaginaba. Sí, bueno, esto es alucinante. Aún pueden verse las formas de las chimeneas y los contornos de las habitaciones. Casas diseñadas para las personas que vivieron aquí hace milenios. Al final de la primera campaña, en 1961, el equipo turco y británico de Jimmy había exhumado los restos de 40 casas, junto con las pertenencias de las personas que las habitaban. Y por supuesto, esta era solo una sección del yacimiento de 13 hectáreas. Cuando Jimmy intentaba averiguar cuántas viviendas estaban abarrotadas aquí, comenzó a darse cuenta de que se trataba de una comunidad de miles de personas. Pero todas las casas están una al lado de la otra. No hay espacios en el medio. Esta era una ciudad sin calles. ¿Cómo puede funcionar un lugar así? Jimmy llegó a unas sorprendentes conclusiones. La población construyó casas para vivir en pequeños grupos, al igual que nosotros. No había edificios más grandes, solo casas, pero no tenían puertas. Jimmy finalmente descubrió que las personas entraban a sus casas a través de una abertura en el techo. Encontró evidencia de hornos cuyo humo escapaba por el mismo agujero. Escribió en su diario: eran casas rectangulares, sin calles ni pasajes entre ellas, pero estaban apiñadas como si formaran un panal de abejas. Estaba sugiriendo algo nunca antes visto, que en Çatalhöyük las personas usaban los techos de los demás en lugar de las calles para movilizarse. Pero uno de los descubrimientos más extraordinarios fue lo que encontró debajo de las casas. Cuando cavó por debajo del nivel del suelo, Jimmy comenzó a encontrar restos humanos. La doctora Nurşan Yalman, de la Universidad Nişantaşı en Estambul, trabajó aquí como arqueóloga en la década de los 90. Esta es una casa típica. Cuando vaciamos los rastros de estas marcas de corte, encontramos los esqueletos. Sí. Claro, ahora me estoy haciendo una idea de esto. Es justamente aquí donde los esqueletos estaban, debajo de los pisos. Como podrás ver aquí. Sí. Algunas de las fotos. Esto parece un revoltijo de huesos. ¿Así de caóticos son estos entierros? Algunos de ellos son así. Hay algunos otros que simplemente los enterraron y los dejaron ahí. Un cuerpo entero. A veces encontramos cuerpos sin cabeza. Y otras veces solo encontramos las cabezas. En total, Jimmy excavó 480 esqueletos, que van desde bebés recién nacidos hasta personas de más de 60 años. Los habitantes de Çatalhöyük parecían estar enterrando deliberadamente a sus muertos debajo de sus casas.
¡Wow! Esto Sí. me parece tan extraño. Sí, bueno, el funeral no es una cosa de una sola vez para las personas del Neolítico en Çatalhöyük. Y esto es en realidad una especie de alivio psicológico también. Es una especie de domesticación del miedo a la muerte. Puede parecernos perturbador, pero para las personas que vivían en estas casas, parece haber sido reconfortante tener a la generación que les precedían enterrada cerca. Los primeros informes de Jimmy conmocionaron al mundo de la arqueología. Hasta que llegó la fecha. La datación por radiocarbono reveló que tenía 9.500 años. Jimmy había encontrado lo que él llamaría la ciudad más antigua del mundo. Detengámonos a pensar un momento y hagamos un viaje a través del tiempo para tener una idea de lo antiguo que es este lugar. Si rebobinamos hasta la época en que se construyeron las pirámides egipcias, eso nos llevaría 4.500 años atrás en la historia humana. Son 2 guerras mundiales, la era victoriana, los isabelinos, los vikingos, la antigua Roma y Grecia. Para llegar a la época en que este lugar estaba prosperando, debemos retroceder la misma cantidad de tiempo. Más tiempo, de hecho, otros 5.000 años atrás. Esto es simplemente alucinante. Gracias a la excelente conservación, podemos vislumbrar la vida para los primeros habitantes de la ciudad del mundo. Çatalhöyük era sorprendentemente sofisticada. Un niño enterrado con esmero, frágiles brazaletes en ambas muñecas. Joyas minuciosamente elaboradas a partir de huesos, carapachos y piedras. Figuras humanas talladas con una muy rica variedad, mientras que las dagas y herramientas complejas, hechas de la rara obsidiana de vidrio volcánico, eran poderosas evidencias para el comercio a larga distancia. Para mí, gran parte del entusiasmo de la arqueología es la construcción de un mundo, algo así como imaginar un viaje al pasado. Objetos de este tipo de veras me ayudan a lograrlo. Es una roca obsidiana que fue moldeada, astillada y desbrozada. La superficie fue muy bien pulida, tanto que parece un espejo. Este es un maravilloso objeto. Solo tocándolo, estoy poniendo mi mano donde alguien de Çatalhöyük tenía la suya. Al mirar en su superficie reflectante, puedo imaginar el rostro de otra persona de hace 9.000 años, mirándome a los ojos. En una corta campaña, los hallazgos de Jimmy trajeron los inicios de la civilización a la vida. Había llegado a Turquía para darse a conocer, y lo consiguió. Pero también había construido la vida familiar que le faltaba. Arlette y Alan lo acompañaban en la excavación, y cuando no estaban excavando, los Mellart vivían una vida idílica en la mansión heredada de Arlette a orillas del Bósforo de Estambul. Jimmy estaba en la cima y quería contarle al mundo sobre sus descubrimientos. Eligió el popular The Illustrated London News, haciendo el mejor uso de las fotografías en color de Arlette y su propio don para contar historias. Jimmy afirmaba que aquí estuvo alguna vez la primera ciudad del mundo. Una ciudad de 8.000 personas o más, todas viviendo juntas. Aquí,
estaba la evidencia de que los asentamientos civilizados avanzados estaban surgiendo fuera del creciente fértil. Jimmy había anulado la idea de que solo había una cuna de la civilización. Era evidente que el arte había sido increíblemente importante para las personas de Çatalhöyük. De todos los hallazgos que Jimmy encontró, tal vez lo que más capturó la imaginación del público fueron los diseños que colocaron en las paredes de sus casas. Oh, por Dios. Son increíbles. ¡Qué hermosos colores! ¿Qué puedes decirme de estas escenas? Bien, aquí podemos observar un ciervo muy grande en el medio de la imagen. Sí, puedes ver los cuernos, ¿verdad? Sí. Y alrededor, muchas pequeñas personas en negro y rojo que lo rodean son mucho más pequeños y el animal es enorme, realmente fuera de proporción con las otras cosas. Le dieron una gran importancia a los animales en esta cultura, por lo que están en todas partes, viven con cuernos y calaveras y todo tipo de cosas en sus casas. Los animales están muy presentes en la vida diaria todo el tiempo. Así que estas escenas estaban en las paredes de las casas. Sí, y fue una verdadera sorpresa cuando los encontraron. En ese momento nadie había visto nada parecido, simplemente no existía. Tenemos algunas cartas escritas por alguien que estaba trabajando en la excavación llamada Grace Huxtable. Ella estaba tan emocionada por ello que le contó a su familia todo sobre todas las cosas que veía. Oh, mira esto. Cielos, te fascinaría esta vida. Cada condenado día, este mago Mellard desentierra más reliquias invaluables. Todos estamos atónitos. Nos crea un extraño estado de regocijo mental. Era el ritmo al que sucedían las cosas. Todo sucedió muy rápido. De hecho, ella ya era abuela para entonces. Abuela y escribe como una joven de 20 años o una niña de 10. Así es, la emoción de una niña. Exacto, sí. Sin duda. El arte de Çatalhöyük nos dio una visión inesperada de cómo las personas de la Edad de Piedra tardía veían su mundo y su lugar en él. Solo quiero insistir en este punto. Estas son las primeras pinturas en paredes hechas por el hombre en cualquier parte del mundo. Además, forman parte de la colección de artefactos más extraordinarios jamás descubiertos en la Edad de Piedra. El rango de imágenes es asombroso. Tenemos estas bestias descomunales, estas figuras dinámicas, acrobáticas, con un gran estallido de colores. Al igual que la ciudad misma, su descubrimiento revolucionó nuestras ideas de cómo y cuándo se desarrolló por primera vez la cultura humana. Igual de deslumbrantes eran las imágenes de los humanos. Estos fueron tan sorprendentes para todos que se pudieran encontrar cosas tan detalladas, de alta calidad y realistas en una fecha tan remota. Sí, hay una variedad de materiales y estilos. Hay muchas cosas diferentes. Tenemos formas muy realistas de hombres y mujeres, unos con cabezas grandes, cabezas pequeñas, cuerpos de diferentes formas, diferentes poses también. 10 milenios después, nunca sabremos los procesos de pensamiento exactos detrás de estas figuras, pero evocan el carácter humano y las relaciones con toda la complejidad que conocemos hoy en día. Y luego Jimmy exhumó un objeto en particular, más grande y más intrincado que cualquiera de los otros. Algunos arqueólogos de principios del siglo XX pensaron que las personas de la Edad de Piedra creían en una sola deidad femenina, una madre tierra o gran diosa madre. En los años 50, esta teoría se había transformado en un enigma, pero Jimmy vio que encajaba en la evidencia.
Su resurgimiento de la idea de la diosa madre capturaría la imaginación en la década de los 60, que estaba poniendo al feminismo en primer plano. Creo que es fácil entender y justificar a Jimmy. Estas figurillas salían de la tierra en números tan altos y son hermosas. A menudo se asocian con el grano, la comida. Cuando este objeto fue encontrado en el fondo de una cesta de grano, fue sostenido como la diosa madre arquetípica. Como pueden ver, esta extraordinaria forma femenina tiene los senos caídos, tiene pliegues de piel y además un enorme trasero. Y está posada en este trono que tiene grandes felinos como apoyabrazos, posiblemente leopardos o panteras, con sus manos sobre ellos, dominando a las bestias. Ella tiene el control. Hay tantas cosas diferentes que podríamos especular sobre este objeto. Tiene 9,000 años después de todo. Cuando fue descubierto, se convirtió en el símbolo de Çatalhöyük. Esto le dio a Jimmy la oportunidad de decir: mira el magnífico arte que estamos descubriendo, miren el mundo que estamos construyendo aquí y miren este espacio. Jimmy había revolucionado el mundo arqueológico. Académicos y colegas se veían obligados a sentarse y prestarle atención. Y así se convirtió en uno de los arqueólogos más exitosos del mundo. Su casa y la de Arlet, en el Bósforo, se convirtió en un lugar de peregrinación, donde Jimmy tenía corte, ofreciéndole a sus invitados historias sobre sus emocionantes hallazgos. Jimmy también era bien conocido por la prensa y estaba por descubrir que la otra cara de la fama era la mala reputación. Jimmy estaba por enredarse en una trama con todos los giros y vueltas de una novela policíaca. Una trama que revelaría el lado más oscuro de la arqueología. Comenzó cuando un diario inglés publicó un reportaje en el que Jimmy afirmaba haber conocido a una mujer en un tren en Turquía, quien lo invitó a ir a su casa para ver sus fabulosos tesoros. La historia se daría a conocer como el Caso Dorak y marcaría el final del meteórico ascenso de Jimmy. Hola, Christoph. La persona que mejor puede guiarme a través de esta turbia historia está radicada aquí, en Oxford. Lo invitaron a quedarse en esta casa familiar por una semana. ¿Una semana? Para crear dibujos meticulosos de esta colección de objetos de Dorak. ¿Tomó fotografías? No. Al parecer, no se le permitió tomar fotografías de ellos. Entonces, ¿sus bocetos son todo lo que tenemos de este encuentro? En efecto. Y aún así, Jimmy eligió el popular The Illustrated London News para revelar los tesoros que dijo haber visto. Voy a mostrarte algunas de las imágenes de este artículo. Esta imagen establece muy bien el contexto histórico de Dorak. Parece egipcio. De hecho, es egipcio. Claro. Si miramos de cerca, podemos ver cartelas aquí y aquí de un faraón en particular, Sahura, un antiguo faraón del reino, uno de los constructores de pirámides del antiguo Egipto. Entonces, este dibujo sirve como una gran afirmación de que hay una conexión entre esta parte de Turquía y los egipcios, sí, en un punto culminante de la civilización egipcia. Esto parece la puerta al éxito. Jimmy había desarrollado su carrera con la búsqueda de culturas en Turquía tan antiguas o más que las del antiguo Egipto. Ahora, estos tesoros parecían demostrar un vínculo directo.
Para el público fue toda una sensación. Pero para sus colegas, la idea de que Jimmy había visto pruebas que luego habían desaparecido sin dejar rastro era desconcertante. Sin embargo, el mayor problema fueron las autoridades turcas. Tanto la prensa como el gobierno habían comenzado a hacer preguntas muy difíciles. ¿Dónde están estos objetos? Es una pregunta justa. Sí, porque esto es propiedad turca. Estos son objetos turcos de los yacimientos. Ellos nunca encontraron la casa y tampoco había registros de esa mujer. Oh, por Dios. Bueno, eso empieza a parecer muy sospechoso. Jimmy había sido el chico de oro de la arqueología, pero de pronto su integridad estaba siendo puesta en duda. La acusación más extendida fue que, de algún modo, estuvo involucrado en el contrabando de estos objetos fuera del país. Pero otra hipótesis indica que simplemente inventó esta historia. Esto visto de cualquier manera es algo que termina con tu carrera, ser un fantasista o un contrabandista. Sí. No es nada bueno para un arqueólogo. Pero Jimmy tenía otra explicación. Él creía que le tendieron una trampa en una operación encubierta en el tren. Un poderoso anticuario atraería a James Mellard a la colección privada en Esmirna y luego evaluaría estos objetos y les daría valor. Correcto. Luego se vendieron y simplemente desaparecieron en el turbio mundo de los anticuarios del mundo. Sí, están en una repisa de alguna Sí, mansión. sí, en efecto. Sí. Pero ¿por qué Jimmy inventaría una historia así? Lo que es seguro es que había construido su vida en torno a su profesión. Entonces, ¿sintió que tenía que descubrir más y más para mantener su estatus? ¿O se había sumergido tanto en el mundo perdido que había exhumado que las teorías formadas en su mente se confundieron con la realidad? Hasta su muerte, Jimmy sostuvo que fue víctima de una estafa y pronto fue absuelto por la Policía de Investigación turca por contrabando. Parecía haber escapado de la tormenta, pero luego llegó un nuevo desastre. En 1963, mientras excavaba en Çatalhöyük, los artefactos de sus sitios comenzaron a aparecer en el mercado negro. Un coleccionista identificó a algunos de los obreros de Jimmy como los posibles culpables. Jimmy estaba devastado por la posible traición de confianza. Fue absuelto personalmente de robo, pero con el caso Dvořák aún sin resolver, la prensa no daría tregua. Jimmy Mellard estaba mancillado. ¿Cómo podría alguien confiar en un arqueólogo acusado de contrabando de tesoros? A pesar de haber resultado inocente, el gobierno turco se negó a renovar su licencia. El yacimiento de Çatalhöyük fue cerrado y Jimmy ahora estaba exiliado. Aún protestando por su inocencia, Jimmy se vio obligado a tomar un empleo temporal como docente en la Universidad de Londres. Fue un terrible descenso. Era un excavador que vivía para la excavación. Cada año esperaba regresar a Çatalhöyük, pero terminaba decepcionado. Luego, un desastre personal se sumó a sus infortunios profesionales. En 1976, la casa familiar de Estambul se incendió. Este había sido el lugar donde Jimmy disfrutó de los frutos de su éxito. Ahora quedó reducida a cenizas. Çatalhöyük también yacía en ruinas. Sus paredes y cimientos lentamente volvieron a convertirse en polvo.
Abandonado en Inglaterra, Jimmy continuó dándole vueltas al yacimiento en su mente. ¿Qué más podría revelar la ciudad más antigua del mundo? Su respuesta vino del lado equivocado. La teoría de Jimmy era, ¿y si Çatalhöyük y su cultura nunca murieron? Si alguna vez han visitado Turquía, habrán explorado puestos que venden famosas alfombras tejidas a mano conocidas como kilims, celebradas por sus diseños abstractos y legadas de generación en generación. Ahora, Jimmy anunciaría que había encontrado una conexión directa entre las alfombras kilim y su yacimiento prehistórico. Y algo aún más sorprendente, afirmó que los diseños de alfombras representaban la gran diosa madre. La casa de Jimmy en Inglaterra estaba a medio camino entre el estadio del Arsenal y la estación de Finsbury Park. Excluidos de los sitios arqueológicos turcos y con su casa en el Bósforo quemada hasta los cimientos, Jimmy y Arlette ahora vivían tiempo completo aquí, en el norte de Londres. Todo era muy diferente a la vida glamorosa que habían dejado atrás en Turquía. Shahina Farid trabajó en Çatalhöyük durante más de una década. También fue amiga cercana de Jimmy y Arlette. Aquí estamos. ¡Vaya, qué tesoro! Aquí es donde habría hecho la mayor parte de su investigación, sus narraciones. Es el estudio de alguien con una mente muy curiosa, ¿cierto? Así es. El apartamento pertenece al hijo de Jimmy, Alan, que vive en Turquía. Así que apenas ha cambiado desde los días de Jimmy. Es una reliquia histórica en sí misma. Aquí es donde Arlette y Jimmy se reunían y saludaban a sus invitados. ¡Qué bien! Aquí es donde Jimmy se sentaba. Aún se puede ver la huella de sus cabezas en los sillones. Oh, absolutamente. Y se puede ver que toda la habitación está llena de su vida en Turquía. Shahina, estoy fascinada con la teoría de la diosa de Jimmy, pero ¿dónde está la evidencia? En 1989, Jimmy publicó un libro con su drástica idea de la diosa madre, lleno de dibujos y reconstrucciones. Si nos fijamos en algunos de estos diseños, tenemos fotografías de algunas de las obras de arte que se encontraron en el lugar, lado a lado con los diseños kilim. Comienza con algunas de estas formas geométricas y luego lo extiende a su teoría de la diosa y la iconografía que comienza a dibujar. Pero no todos podían ver diosas en estos patrones. Ese es el problema, ¿cierto? El voto de confianza. Absolutamente. Es el voto de confianza. Aquí, si nos fijamos en uno de los dibujos, podría ser una figura muy estilizada y luego, con un poco de imaginación, se puede ver el mismo símbolo replicado en un diseño kilim que él mismo identificó como representaciones de la diosa madre. Fue así como él lo identificó. Pero el mayor problema era que Jimmy nunca había mencionado o grabado estas obras de arte durante la excavación. Así que las personas sintieron que no había pruebas de que estas pinturas existieran y algunas eran tan fantasiosas que muchos no podían relacionar las imágenes que estaban publicando con lo que sabíamos que provenía de Çatalhöyük. Sí, como académica me parece problemático que haya evidencia auténtica aquí, fotografías, información objetiva de cosas que sabemos que existen. ¿Lo estaría inventando? Bueno, una cosa que puedo decir de Jimmy es que fue un gran arqueólogo y sabía de historia. Y creo que este es uno de los casos en los que estaba tratando de llenar los vacíos, pero no había evidencia que lo respaldara. Y eso fue
como dices, eso es lo que es problemático para los académicos. Los yacimientos antiguos, como Chatal Hook, no ofrecen muchas evidencias. Cualquier arqueólogo en la posición de Jimmy tendría que usar su imaginación para llenar esos vacíos. Pero lo que Jimmy hizo fue mucho, mucho más lejos. Este libro de diosas, está lleno de inventos. James Mellard literalmente había inventado evidencias y eso no está permitido en este campo. Pero entiendo que este es su mundo, lo está llenando con su imaginación, con lo que cree que debería existir allí. Jimmy solo había querido ser arqueólogo. Pero en su obsesión por su gran descubrimiento, había derrumbado su propia carrera. Mientras tanto, a 4.000 kilómetros de distancia, Chatal Hook yacía en el abandono, la obra inconclusa en la vida de Jimmy. Pero luego, justo cuando parecía que el resto de sus secretos permanecerían ocultos para siempre... Hola, Ian. ¿Cómo estás? Muy bien, sí. Encantado de verte. El profesor Ian Hodder tiene su sede en la Universidad de Stanford, en California. Como estudiante en el University College de Londres a finales de la década de los 60, se inspiró en las conferencias de Jimmy. Era una persona extraordinariamente carismática. Siempre se paraba en la parte delantera de la sala de conferencias sin ninguna nota, en la oscuridad, mirando sus diapositivas y hablando de ellas. Estaba tan entusiasmado que era contagioso. La propia carrera de Jimmy estaba tambaleándose, pero fue mentor de arqueólogos más jóvenes como Ian, que se convirtió en un experto en la edad de piedra tardía. En 1993, Ian solicitó a las autoridades turcas un permiso para excavar en Chatal Hook. ¿Cuáles fueron las condiciones que le permitieron reanudar la excavación? Bueno, creo que ellos sintieron que el yacimiento había quedado en desventura. Y había una terrible erosión allí. Sin embargo, él ya se había convertido en un sitio realmente importante a nivel internacional a través del trabajo de Jimmy. Pero debían hacer algo y tal vez pensaron que ya había pasado suficiente tiempo para que la historia avanzara. Y la otra era si Jimmy apoyaría algo así. Así que fui a visitarlos a su apartamento y les dije, ¿creen que sería posible? ¿Podría contar con ustedes? Y Jimmy miró a Arlette y le dijo, ¿qué piensas, querida? Y ella dijo, creo que estará bien. Y eso fue todo. ¡Wow! Y eso fue todo. 3 décadas después de los descubrimientos originales de Jimmy, una de las mayores concentraciones de poder arqueológico de la historia estaba dirigida a Chatal Hook, mientras un equipo mixto turco-internacional inició las obras. Nurcan Yalman fue una de las integrantes del equipo. Durante su tiempo aquí, exhumaron nuevas pruebas que les permitieron examinar una de las teorías de Jimmy, que la ciudad más antigua del mundo estaba dominada por una poderosa diosa madre. Lo que descubrieron sorprendió a todos. A James Mellard le gustó mucho esta historia porque encontró esta famosa figurilla de diosa madre. Pero en realidad el nuevo equipo también descubrió cosas diferentes ideológicamente porque, en primer lugar, los hombres y las mujeres no muestran ningún rastro de que fueron tratados de manera diferente en la sociedad. ¿De veras? El equipo llevó a cabo pruebas científicas modernas en los restos de las personas que una vez vivieron aquí. Esperaban encontrar una diferencia entre los estilos de vida de hombres y mujeres, pero en realidad, los huesos y dientes masculinos y femeninos se habían erosionado aproximadamente al mismo ritmo. Es interesante porque, aunque no necesariamente hay un matriarcado, el género no dividía a la sociedad de la manera en que lo hace en el presente. En general estaban trabajando más o menos en el mismo tipo de tareas, ¿sí? Por eso podemos decir que era igualitario en términos de
no había un jefe, no había un sacerdote, y asimismo hombres y mujeres lucen igual aquí. Lo cual es encantador. Es fantástico. Quiero volver allí. Sí. Es increíble pensar que hace 9,000 años tenían mejor igualdad de género que nosotros hoy. Sí. Esta evidencia fue consistente a través de las generaciones, por lo que el equipo concluyó que esta sociedad igualitaria duró cientos, quizás miles de años. Çatalhöyük es extraordinario en muchos sentidos. Personas que se congregan y producen lo que Mellard describe como la primera ciudad sobreviviente. Pero lo que realmente me llama la atención es que en relación con las élites y el poder, no hay lo que pensamos, en términos modernos, una especie de jerarquía social. Y aún más extraordinaria es esta noción de igualdad de género. Quizás esta civilización de 9,000 años de antigüedad tenía una mejor idea de cómo vivir de la que tenemos hoy. El yacimiento había vuelto a la vida, pero Jimmy continuaba en el exilio. Luego, en 1998, a la edad de 73 años, recibió una llamada de Ian Hodder, invitándolo a él y a Arlette a regresar. Se llevaron a su hijo Alan con ellos. Esta es su primera visita desde entonces. Alan, ¿qué se siente estar de vuelta aquí? Asombroso, absolutamente increíble. ¿Qué sintieron ellos cuando regresaron? ¿Los trataron bien? Magníficamente. Estaba emocionado, estaba honrado. Creo que fue una gran ola de emociones y que al final también fue una especie de reconciliación. Pero hasta el final de su vida, Jimmy nunca explicó satisfactoriamente sus dibujos fabricados de la diosa madre. Y el misterioso caso Dvořák sigue sin resolverse. En cuanto a las controversias, Alan, ¿qué crees que estaba ocurriendo allí? Obviamente el yacimiento de Çatalhöyük produjo tantos objetos fascinantes, pinturas, murales, herramientas de obsidiana y muchos otros artículos. Así que poder, pues en la década de los 60, darle vida, darle una historia que las personas entiendan, sin duda es muy, muy difícil. Para ello hay que ser creativo, pensar e interpretar. Si se piensa que fue inverosímil o no, esa es otra cuestión. Pero eso es básicamente lo que hacen los arqueólogos. Intentan construir una historia con los artefactos que encuentran. Y los artefactos que mi padre encontró eran totalmente excepcionales. Los logros de Jimmy fueron notables. Pero, como Christoph Vancouver explicó en Oxford, es difícil reconciliarlos con sus defectos. El legado de James Mellard es complicado. Fue, sin duda, un arqueólogo brillante. La verdad, no hay nada mejor persona para Çatalhöyük. Tenía todas las destrezas, todas las habilidades, todas las ideas. Ahora está este otro James Mellard. Creó mundos basados en datos empíricos y también basados en lo que pensaba como el mundo debería ser. Y ese es un legado muy complicado para la arqueología y para los arqueólogos como yo, que estamos siguiendo los pasos de la investigación de James Mellard. Cuando Jimmy llegó por primera vez a Turquía, nadie creía que existiera una cultura antigua esperando a ser descubierta, pero él siempre pensó diferente. Era un arqueólogo tan intuitivo y a la vez instintivo
que sabía encontrar el camino al pasado. El mundo de 9.500 años de antigüedad que reveló era complejo, igualitario, artístico y sofisticado, más allá de nuestra imaginación. Jimmy murió el 29 de julio de 2012 a la edad de 86 años. Vivió lo suficiente para ver a Çatalhöyük declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Jimmy demostró que la idea de una sola cuna de la civilización era errada y comenzó a contar la verdadera historia de cómo nació la civilización. Jimmy había descubierto cosas que transformarían nuestra comprensión de la historia humana. Y por eso, este hombre merece ser recordado.